sector farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益平利的破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente acá a Humo y Espejos. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Este conflicto van teniendo aristas que, bueno, a veces es difícil seguir, ¿no? Uno tiene que estar muy atentos a las señales que van dando desde Rusia y a la información que nosotros recibimos desde Occidente. Hemos tratado de ser lo más prudentes posibles para no equivocarnos en las apreciaciones. Nadie realmente, como hemos dicho en varias oportunidades, no es que estamos en la cabeza del propio Putin para adivinar sus pensamientos y discutir con él sus estrategias, pero uno intenta hacer un análisis lo más cercano a la realidad posible. Por eso el sábado, en el primer vivo, dijimos, bueno, un poco de prudencia para ver qué es lo que está sucediendo y que podamos asimilar mejor, ¿no?, cómo viene el desarrollo. Así que hoy vamos a estar hablando sobre las últimas novedades de este último acontecimiento, qué es lo que está sucediendo. Seguramente recibiremos algunos invitados que va a acompañar a Marcelo Ramírez, que ya está acá en el estudio esperando y... Muchas gracias, Víctor. Y vamos a esperar al director de CRE, Manuel Espinosa, que también viene con Marce a hacer este análisis tan preciso que tiene. Conoce bastante la región. Manuel es un gran estudioso no solo de la Unión Soviética, sino que de la Rusia actual. Así que, Alberto Galde, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Dulce Montoy, presente, firme como rula de estatua. Así que Gustavo Monastra también, Rubén, bienvenidos. Mónica, querida Víctor, que bueno, ha logrado sacarme una sonrisa. Muchísimas gracias, Víctor. José Orlando. Así que vamos a ver qué pasa con este conflicto y en qué se va a transformar. Bueno, Marcelo Ramírez, ¿listo para estar acá con nosotros? Soy siempre listo. Bueno, Aurora Penelón acaba de sumarse, así que bueno, te dejo abierto a mí que mientras esperamos a Manuel Espinosa que se conecte también. Bueno, vamos a hacer un repaso luego con Manuel y analizar distintas visiones. La verdad no he hablado con él, así que no sé exactamente cuál es la posición que tiene. Pero... También, perdón que te interrumpa, tengo algunas preguntas pendientes del último programa que estaría bueno, ¿sí? Una pequeña introducción y si querés arrancamos con las preguntas, bueno. Así vamos entrando en clima, ¿no? Uh-huh. Pero yo coincido con algo que vos estabas diciendo al principio, tampoco lo habíamos hablado, pero es verdad, el tema de analizar datos y de no apurarse, tiene que ver, yo creo, porque hoy tengo unas par de charlas en privado con algunas personas que están en algún grupo de WhatsApp que analizamos cosas, un grupo que se armó cuando habíamos hecho un programa sobre Rusia, un curso sobre Rusia. Sí. Y bueno, derivó en un espacio como quedó, bueno, está ahí, a veces nosotros publicamos algunas cosas y a veces hacemos algunos debates. Y me llamó la atención el de uno de los integrantes del grupo, la posición que tenía. Él viene de una raíz libertaria y reproduce inconscientemente, pues muy crítico con muchas de las cosas que pasan en el mundo, pero reproduce inconscientemente la propaganda occidental. Y yo, de alguna manera, trato de que se entienda
¿cuál es la diferencia entre comentar las noticias y hacer un análisis de las noticias? Creo que la diferencia está precisamente en eso. No diría tal vez en la profundidad, porque tampoco quiero que suene despectivo, pero es en conectar múltiples factores que a veces parecen inconexos. Como por ejemplo yo hablaba de Lyubina, la presidenta del Banco Central ruso, cuando salía con el discurso de las privatizaciones, ¿no? Fuera de San Petersburgo hace cuánto, un mes. Hace un mes. Y uno se queda pensando, va a decir, pero pará, ¿es el momento de hablar de privatizaciones? Bueno, Peskov en el momento ya salió a contestar y a relativizar y no, sí, podemos privatizar porque tampoco se quieren pelear con el sector del mercado, que eso es un primer punto a entender. Cuando uno maneja el poder, uno está sentado manejando distintos grupos de intereses. Hay muchos grupos de presión que coexisten y alguien es un árbitro. Putin de alguna manera sí es un árbitro de eso. Aunque tenga su ideología y sea un árbitro parcial que vaya para un lado, tiene que arbitrar y a medida que un grupo se va fortaleciendo, si es el que coincide inclusive con sus posiciones, bueno, es lógico que él lo vaya apoyando y eso le dé más aire para cambiar su posición. Eso un poco es lo que explica lo que pasó hasta ahora, en estas últimas décadas en Rusia, y además también nos permite hacer ejercicios de imaginación. Porque sentarnos y comentar las noticias tiene un atractivo, obviamente ayudamos a estar todos informados, pero también seamos conscientes de una cosa, si solo uno comenta las noticias, lo que uno se va a encontrar es con ciertas limitantes. Yo soy comentarista de noticias y las noticias, cuando uno solo las comenta, no dicen nada. Parte de cuando empezó el tema de Internet, hace unos años atrás, había gente que decía, a partir de ahora se acabó todo el mundo va a estar informado, no va a ser tan fácil dominarlo. ¿Cuál fue la respuesta? Fue saturarse de noticias. Son tantas y tan variadas las noticias que la gente de a poquito va perdiendo el hilo y no sabes cuáles son importantes y cuáles no. No sabes cuáles son verdaderas y cuáles no. Y cuáles son relevantes y cuáles son irrelevantes. Te van metiendo cada vez más las irrelevantes y la verdad lo hacen muy bien, de forma tal que uno está viendo algo y se le coló una noticia que le pareció un poco interesante, pero que hablaba de otra cosa y la miró y te va llegando y cuando te das cuenta, ¿qué está pasando? Como el sistema que se ve mucho en TikTok, o sea, te vas enganchando con el videito que viene atrás y el otro y el otro y el otro y te vas abstrayendo. Entonces, yo creo que el desafío y creo que lo que escasea hoy no es las noticias están. Si uno se toma el trabajo de buscar en medios, está tan quemado el tema de alternativos que uno no sabe qué decir, pero en medios que tengan visiones diferentes a lo que está pasando, uno simplemente va encontrando todas esas noticias. El problema es cómo conectarlas, cómo integrarlas, cómo entenderlas y ver las grandes tendencias. Las noticias a qué responden. Bueno, que la tendencia va para otro lado. Yo sacaba el ejemplo de la presidenta del Banco Central. ¿Por qué? Por ejemplo, en Rusia está el debate sobre la privatización de las empresas contratistas. Ahora con esto de Wagner, bueno, el debate primero se puso en el tope y parecería como que la situación está cerrada. O sea, simplemente no hay espacio, y yo creo que está bien para que haya empresas privadas que tengan el poder de un ejército. Uno puede llegar a tercerizar servicios, pero no tiene ningún sentido, excepto la ganancia de un empresario, privatizar las cosas que o son esenciales para la seguridad o que te nutren de fondo. Esto como pasó con las AFJP, o sea, las pensiones privadas en la Argentina, y como pasa con, no sé, las cuestiones de seguridad. O sea, se crea una ilusión. Por ejemplo, uno va a cualquier lugar a comprar a cualquier negocio o cualquier empresa medianamente relevante, y se encuentra con un guardia de seguridad. Todo el mundo tiene que tener un guardia de seguridad. El guardia de seguridad, yo se lo cuento aparte porque nosotros, ustedes saben que hacemos artes marciales y a veces entrenamos a algunos guardias de seguridad. No tienen idea ni de defensa personal, ni de manejo de armas, mucho menos, olvídense de inmovilizar a alguien sin la que no tiene idea de nada.
Y eso es la gente que se paga para que lo controlen. Antes eso eran servicios que prestaba la policía. Después eran servicios, o sea, primero un servicio gratuito. Sería lógico, pago un impuesto, la policía garantiza mi seguridad. Punto. Bueno, no alcanzaba. Pagaba un adicional a un policía. No quiero entrar a jugar a dónde iba para esa plata, cuánto al policía, cuánto al comisario, y me ponían un policía. Pero después alguien se avivó, ¿y por qué? Para la actividad del banco va a haber un policía haciendo una adicional. Yo te prendo con ex policías, ex militares que te garantizan mejor seguridad. Hicieron un negocio enorme, y el negocio fue creciendo de la mano de las privatizaciones en general. Cada vez que hay algo que es rentable, se privatiza. No se mejora el servicio, simplemente se le da la ganancia a alguien. Bueno, de alguna manera con Wagner pasó eso. Eso después lo vamos a charlar un poquito más. Si no voy a profundizar tanto en esto, porque lo voy a charlar cuando esté Manuel. Pero hay un enorme negocio atrás y la presidenta del Banco Central, alineada con las políticas neoliberales, quiere privatizar todo. Obviamente, en esa ola es que alguien como el presidente Putin tuvo que transigir, porque si no, no podía gobernar, no podía llegar a la presidencia en primer punto, y una vez que llega a la presidencia no podía gobernar, porque primero uno tiene que llegar, fortalecerse, y después puede hacer los cambios. Es muy difícil hacerlos de abajo cuando hay un contexto tan desfavorable. Ejemplos históricos de revoluciones hay, pero son muy pocos. La mayoría, fíjense cómo funciona lo que se llama como la derecha. Lo digo entre comillas, pues saben qué pienso yo sobre estos conceptos, ¿no? Cuando estos grupos llegan al poder, actúan de otra manera, actúan con inteligencia y actúan con resultados, no declaman lo que van a hacer, lo hacen y punto. Y a veces esto no pasa en estas cuestiones. Entonces yo lo que planteo de alguna manera es que en Rusia hay una disputa entre dos sectores, el sector liberal que llegó de la mano de la caída de la Unión Soviética y el sector que venía de antes, que se suma con gente nueva, que tiene una visión más nacionalista, algunos de corte socialista, un poco más, un poco menos, pero todos creen que el Estado es clave para regular el mercado. O sea, puede haber mercado o puede ser todo estatal. Eso es otra discusión. Acá lo que se está planteando es que lo que no puede haber es un mercado que sea autónomo, y mucho menos en las cuestiones de seguridad. Entonces esta cuestión de qué hacer con Wagner toca otros intereses. Toca los intereses de quienes están a favor de privatizar o no. ¿Por qué? Porque se detecta qué cosas tiene un Estado que funcionan y dan ganancia y se sacan. Es sacarles como cuando se hace con la leche entera, que se saca el tenor, la grasa que tiene el tenorazo, y se fabrican otros subproductos. Bueno, eso es lo que están haciendo. La parte, la crema del negocio es lo que se privatiza y queda lo que nadie quiere hacer, que eso se lo enchufa al Estado. Bueno, eso es un poco la discusión de base que hay detrás de esto. Lo que nosotros no sabemos es, bueno, si Prigozhin estaba cumpliendo papel para algo, estaba prestado en esa función, era el dueño que lo iremos viendo con el tiempo. Pero entregarle tanto poder a un empresario que venía de la gastronomía y con algunas cuestiones tal vez cuestionables en función de, bueno, estuvo 9 años preso, así que imagínense si es cuestionable o no, uno hace que también de alguna manera piense. Suena bastante posible que Prigozhin sea una especie de monigote, pero no como se dice en Occidente, porque es el testaferro de Putin. Lo que hace Prigozhin es cumplir los formalismos, pero en realidad es una empresa que va a trabajar para las políticas de Putin, de hecho Wagner hasta ahora. O sea, Wagner tiene muchas cuentas pendientes y lo odia en mucho de la prensa occidental porque ha cambiado un poco el panorama político, por ejemplo, africano. Varios países africanos han visto como a partir de la presencia de Wagner, la posibilidad de hacer contratos con Wagner les ha permitido sacarse de encima, por ejemplo, a las tropas francesas. Y estas son las ventajas de este tipo de empresas. No obligan a un Estado como Rusia a intervenir directamente, porque eso estaría mal visto. Es una empresa privada,
¿Cuántas veces los rusos dijeron nosotros no tenemos nada que ver porque es una empresa privada? Bueno, la realidad es que no es así. Es una empresa que monitoreaba un sector y que por algún motivo parecería que ahora ha decidido que ya no sirve con el formato que está. Cambiará de nombre, se achicará, desaparecerá, será absorbida. Hay un montón de posibilidades que pueden darse, pero tiene que ver, avísame después cuando esté Manuel por entrar, tiene que ver con esa posibilidad de hacer algo distinto, o sea, de adaptarse a las circunstancias. Como decía, Putin llega y necesita hacer gestos hacia lo privado, pero a medida que se va fortaleciendo puede empezar a retirar cosas. Wagner tiene minas de oro, tiene pozos petroleros, tiene negocios cuantiosos y tiene los contratos. ¿Por qué esos contratos no los puede tener y esas minas de oro las puede tener el Ministerio de Defensa ruso? Chile tiene sus fuerzas armadas sostenidas, no sé si todavía sigue siendo así, es igual y no cambió nada, pero tenía sus empresas, sus fuerzas armadas sostenidas por el cobre. O sea, básicamente una parte de las ganancias del cobre eran para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas manejaban el negocio del cobre, que era la gran exportación chilena. Bueno, de alguna manera, ¿qué pasa si yo voy a Chile y privatizo las empresas, las minas de cobre? Privatizo el negocio del cobre y dejo a las Fuerzas Armadas sin el negocio del cobre. No entra más un peso a partir del cobre. Las Fuerzas Armadas se van a entrar en una pendiente y van a terminar en un desastre. Bueno, eso es lo que no hemos visto en muchos lados. Ya, el otro día me enteré que acá el Ministerio de Género está por quedarse o se quedó con una parcela del Ministerio de Defensa. Bueno, eso claramente indica hacia dónde va la política del gobierno. Género y no defensa. Bueno, en el caso de Rusia, parte de esa tentación tiene que ver con decir, Wagner es una caja recaudadora, y esa caja recaudadora, ahora que estamos en guerra con Occidente, tiene que venir para el Estado, porque con eso nosotros financiamos nuestras Fuerzas Armadas. Fíjense que el presupuesto ruso es más o menos la 10ª parte del presupuesto estadounidense. Las Fuerzas Armadas rusas, yo creo que son superiores, pero por lo menos podíamos consensuar en que no son mucho menos que el ejército estadounidense, no son 10 veces menos. Bueno, ¿cómo se las ingenia Rusia para tener presencia en África, en Siria, en varios lugares a la vez? Porque no te da el presupuesto. Estados Unidos lo hace con un presupuesto gigantesco, imprime los dólares y listo, y encima todavía lo vacían las empresas proveedoras de armas. Bueno, Rusia lo que hace es otra cosa. Rusia ha encontrado una fórmula con Wagner, una empresa privada que celebra contratos, se autofinancia y da ganancia y le permite ocupar espacios en distintas partes del mundo y cada vez más. La pregunta es ¿por qué cambia ahora el modelo de gestión? ¿Por qué ahora Putin hace esto? ¿Solo como represalia? Podría ser que sea solo como represalia, pero la cosa viene desde antes. Desde hace un tiempo que se está debatiendo en Rusia este tema que compromete de alguna manera la soberanía. Los rusos creen en sus fuerzas armadas y creen en su Estado y creen en su patria. No creen en la empresa privada, salvo, bueno, algunos que son, pero cuando van a elecciones, los empresarios son muy poquitos. Entonces uno se encuentra con que Rusia en realidad es un Estado donde hay una concepción diferente. Esto no quiere decir que la gente no quiera tener un negocio, una pequeña empresa. Estoy hablando de las grandes empresas, de no privatizar lo que es esencial. Y bueno, en este caso nos encontramos que la fórmula de negocio que utiliza Rusia es esta, la forma que encontró de financiar las Fuerzas Armadas. Un tema que la verdad nunca lo escuché hablar, pero que ahora ha salido a la luz y es interesante de analizar. A esto le podemos agregar otra cosa. Si Wagner
se incorpora al Estado de alguna manera, todas esas empresas generadoras de recursos van a poder aportar a la caja del Estado. Entonces va a ser más armonioso el desarrollo. Obviamente, ¿cuál es el problema que hay en estas cosas? Que vos decís, bueno, yo lo estatizo y esto lo uso como una caja para hacer política. O sea, agarro la recaudación y lo utilizo para fines políticos propios, partidarios, o robo la plata. Bueno, parecería que los rusos, más allá que tengan problemas de corrupción como todo el mundo, están en guerra. A ver, ¿qué? Voy a aparecer un ratito. Sí. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Qué raro. Si a mí me escuchan bien, la Marcela debería escuchar mejor. ¿Me escuchan bien ahí? Porque no cambies nada, por favor, Marcela. Está bien. Está, sí. ¿A usted no se le escucha bien a Marcelo ahí? Por favor, me lo dicen, así podemos tratar de mejorarlo. A ver si tiene mejor captura de este lado. Exacto, sí. Así que bueno. ¿Se escucha? Yo creo que sí. Vamos a hacer como las sesiones espíritas. ¿Hay alguien ahí que me pueda consultar? Yo te escucho siempre, vida mía. No, ya tenemos a Manuel Espinosa que se está acomodando en 2 minutos. Si querés redondear el concepto. Nosotros redondeamos un poco esta idea. Yo creo que qué va a pasar con los muchachos de Wagner no sabemos bien, pero bueno, Putin acaba de decir en un discurso que tienen la oportunidad de firmar con el Ministerio de Defensa, con otras agencias de seguridad, de aplicación de la ley, o regresar con su familia, o si quieren se puede ir a Bielorrusia. Y ahí está la otra cuestión que yo planteaba el otro día. ¿Qué está pasando en Bielorrusia? Porque se está hablando de un intento de golpe que se está preparando entre los países bálticos, Polonia y Ucrania, que están entrenando tropas especiales para generar manifestaciones y tratar de deponer a Lukashenko. Así que bueno, esto sería una pequeña introducción. Ya está Manuel con nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, ya está Manuel con nosotros. Te digo que es un misterio. Lo tengo, a Marcelo tiene a 20 centímetros y yo a medio metro, así que debería escuchar bien. No, y tampoco estoy hablando tan bajo. Sí, así que bueno. Es la frecuencia de voz. Debe ser. Si no, yo te digo las cosas despacito y vos las repetís en voz alta y así hacemos el programa. ¿Qué te parece? Si se escucha. Ok. Bueno, Manuel Espinosa, director del CREI, el Centro Regional de Estudios Internacionales, ya está acá con nosotros, así que un placer, va a estar acompañando a Marcelo en esta actualización de lo que está sucediendo, ahí con esta operación especial militar en Ucrania. Bienvenidos a todos los que han llegado, así que... ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Gracias ahí por acompañarnos. Un placer como siempre. Le iba a apretar el micrófono, te me adelantaste. No, bien, alegre siempre de compartir con ustedes. Hemos estado dándole seguimiento a 2 programas que ha hecho Marcelo, ¿verdad? Ha despejado bastante el bosque, lo que ha parecido, lo que pudo haber sido, lo que parece ser. Muchas cosas que uno no se puede imaginar, otras que sí se perciben, otras que están reunidas ahí en un todo pero dispersas en diferentes criterios. En los 3 chats que tenemos nosotros del CREI, que se llaman Nota Analítica 1, 2 y 3, los diferentes comentarios sobre lo sucedido ha sido diverso, ¿verdad? Y hemos visto en los programas que ha estado haciendo Marcelo bastante acierto, mucho acierto, sobre todo en describir algo que agarró por sorpresa a todo el mundo. Y fue tanta la sorpresa que los enemigos de Rusia, ese occidente colectivo, el mando ucraniano, cayó como en un anzuelo, ¿verdad? Un anzuelo gigante y realizó algunas acciones inmediatas de corte militar que lo llevaron a sufrir serios reverses.
¿verdad? En diferentes direcciones de la línea de contacto. Y ahora, pues, como cree, nos da gusto compartir con Marcelo de nuevo este tema. Gracias por la invitación. Por favor, Manuel, siempre es un placer. Ya descubrí el problema del mic gracias a Gustavo Monastra, así que espero que ahora a Marcelo se lo escuchen bien. Y Manuel, te dejo para que pueda hacer un ida y vuelta con Marcelo sobre este tema, porque él te estaba esperando para analizar algunas cuestiones. Sí, Manuel, ya que hubo algo que se habló muy poco y sabiendo que, bueno, tu especialidad son las cuestiones militares o una de tus especialidades, me gustaría que nos hagas un resumen de qué pasó en estos días cuando se produjo, porque hubo un hecho. La gente de Wagner en principio se retiraba del frente y se fueron a Rostov del Don. Los chechenos se fueron atrás de ellos también a Rostov del Don. Se supone que quedó ahí un vacío y ahí los ucranianos fueron a la carga Barracas a tratar de tomar el lugar. ¿Qué pasó? A ver, un segundo, Manuel, que no te habilité el mic, ahora sí. Ahí, ya, ok. No, en ruso eso se dice una maniobra de muchos movimientos, ¿no? Primero, yo creo que deberíamos yo decía en los dos programas que teníamos anteriormente, que muchas de las razones que existen en la política rusa se tiene que ver un tanto entre los problemas internos que puedan existir, entre los grupos de poder que siempre han existido. Luego tenemos que ver cómo los enemigos de Rusia siempre utilizan esas quintas, sextas columnas, o aunque no las tengan, utilizan esos problemas internos para siempre los planes de desestabilización, de destrucción de ya sea la URSS en su momento o la Unión Soviética ahora. También tenemos que ver si la capacidad enorme de actividades, de acciones estratégicas, desinformativas, desmascaramiento, medidas activas, como se le llama mucho en el mundo de la inteligencia, a muchas acciones que hace el gobierno ruso en función de engañar al adversario por muy también sofisticado que sea en materia de posesión de estructuras de análisis estratégico, ¿verdad? Y qué increíble cómo lo logra. Nosotros estuvimos en estos días viendo un sinnúmero de situaciones paralelas donde Rusia no solo logra tentar al adversario como venadito entra a tu huerta, ¿verdad? Y después cerrar el portón, que es lo que acabamos de presenciar. Vemos que muchas cosas ilógicas en su momento parecen tener una lógica y después vuelven a su cauce y todo se convierte pues, en una maniobra por excelencia de corte estratégico impensable. Nosotros estuvimos repasando hasta una operación que se llama Nieve de los primeros años, del primer año de la Gran Guerra Patria, del 41, donde la Unión Soviética logra hacer que Japón y los Estados Unidos choquen entre sí, ¿verdad? Eso es una operación excelente, brillante. Miramos también esta parte del GKHP, del golpe supuesto que se le da a Gorbachev en el 91, ¿verdad? Como el jefe de la KGB, el jefe del Ministerio de Defensa, el jefe del NKVD del Ministerio del Interior, le dan un supuesto golpe a Gorbachev, pero Gorbachev a los 3 días regresa. Entonces, hay muchas cosas que la historia política rusa, soviética y rusa, pueden enseñarlo a que en determinado momento entender muchas de estas situaciones así que se dan, que sale fuera de la lógica. Hay una disciplina que se llama kremlinología, o sea, el estudio del Kremlin. Esto es importante, esto
lo viene desarrollando la gente de Stratfor, de George Friedman, que Stratfor es una agencia de inteligencia abierta, una rama de la CIA, todo el mundo lo conoce, pero ellos han desarrollado esta disciplina, criminología, y te permite entender cómo muchas cosas que uno cree que son tras bastidores tienen otro fundamento, otra lógica, y cómo el Kremlin pues logra salirse con la suya. Consultando con varios amigos militares en las narices de Occidente, toda una tropa de más de 20.000 hombres se traslada de un lugar para ir a posicionarse a otro de mayor peligro para ellos, ¿verdad? De mayor peligro. Y los chechenos, siguiendo, vamos a decir, ese escenario, logran ubicarse en otra posición de contención por alguna posibilidad de empuje de la tropa ucraniana. Solo me recuerda a este líder soviético, Yuri Andropov, que le gustaba el teatro. Y entonces a él le gustaba ver qué tan rápido se cambiaba el escenario y los actores y todo se modificaba. Y entonces esta modificación rápida de escenario, que lógicamente va a conllevar a otras situaciones, se implementaba en esa actuación en tiempo y forma, ¿ya? Y entonces estamos viendo nosotros parte de las enseñanzas de la vieja escuela en función de una situación de guerra que lo amerita, porque si digan lo que digan, Occidente cayó en la trampa, se disparó mediáticamente, casi hicieron una fiesta triunfal, ¿verdad? Y de repente, cuando vieron de que todo no iba saliendo como ellos esperaban, lo que sucedió fue un silencio sepulcral. Y entonces militarmente fue una maniobra estratégica colosal que me imagino no solo se va a estudiar lo militar, también el acompañamiento de acciones políticas de enmascaramiento que ahí se dieron. Así es, Manuel, perdón, Marcia, antes de ir, voy a ver un comentario de Marcela Álvarez que va en consonancia con lo que decía Manuel Espinosa, donde hay algunos que festejaban ya el triunfo de Ucrania, el triunfo de la OTAN, o dijeron todos los adjetivos posibles para descalificar a Rusia y a su presidente, pero también hubo mucha información y la gente está totalmente confundida, ¿no? Marcela Álvarez decía, yo ya me perdí, Putin habló hoy, pero aparentemente Wagner está en Bielorrusia y algunos de ellos tienen una amnistía. Putin habló de que los planes de enfrentar a los rusos habían fallado. O sea, ya hay una confusión general. De eso se trata. Exactamente, los grandes medios de comunicación, y han puesto un condimento importante. Por eso, bueno, uno trata dentro de estos canales independientes como somos nosotros de traerles una información lo más cercana a la realidad posible. Hoy estamos haciendo el juego en contra de los rusos porque estamos difundiendo lo que ellos están haciendo. Exacto. Deberíamos decir, no, va a haber un baño de sangre en Moscú ahora, pero la realidad es eso. Yo me acuerdo cuando empezó este tema de la operación militar especial, habían descubierto todos una palabra, Maskirovka. Todo el mundo hablando de la Maskirovka, ¿no? Porque los rusos, la técnica del engaño, qué sé yo, y en realidad los rusos lo hacen una y otra vez, porque yo lo calificaría como eso, básicamente. Creo que los rusos le encontraron una vuelta a un tema que tenían un problema. Tenían un problema por el aparato mediático propagandista de Occidente. Por lejos muy superior al que puede tener Rusia, al que puede tener China, al que puede tener cualquiera. O sea, es Occidente en algo que es absolutamente hegemónico, creo que es en el área de la propaganda. Y los rusos consiguieron usar todo ese aparato en favor de su propósito. Porque ellos plantearon esto como fue y ¿qué hizo? El aparato mediático automáticamente se puso en marcha y difundió lo que decía Manuel. Todo eso faltaba descorchar champán por lo que estaba pasando. Pero si uno prestaba atención al detalle, uno veía que los funcionarios en general estaban en silencio. Declaraciones muy circunstanciales, pero nadie se jugaba esto. No había levantamiento, no había llamado, no. Se notaba que no le cerraba a los funcionarios de Occidente porque no estaban
creo que viendo qué era lo que pasaba, sabían que esto no lo hacían ellos, y si no lo hacían ellos, era un movimiento fuera de control. Ahora pasa lo que dice Marcela. Se encontraron de golpe con que en Bielorrusia está Wagner. Y Wagner no saben bien a quién responde, no saben bien qué va a hacer. Y empiezan a posicionarse y de ahí amenazan, como decíamos antes, a Kiev por el norte, y aparte prevén y blindan desde adentro a Bielorrusia ante un posible intento de revolución de color. Y todo esto lo hicieron mientras ellos en realidad vendieron algo que no fue. Y yo veo que mucha gente todavía dice, no, pero Putin salió debilitado, ¿no? La figura de Putin ha quedado debilitada. ¿Por qué? Porque lo escuchan los medios. Por ahí una vez dice, los medios están muertos. La verdad, cada vez menos la gente escucha medios tradicionales y son muy malos, pero consiguen, todavía hay que reconocer, ser una especie de caja de eco donde ellos dicen algo, lo repiten hasta el cansancio y después lo toma mucha gente que lo sigue repitiendo. Y ese proceso es el que hace que hoy digan Putin salió desfavorecido. Y la verdad, cuando uno piensa, descubre opositores internos, posiciona tropas en el norte de Ucrania, invita, y los ucranianos aceptan, hacer una ofensiva y los vuelve a destruir. No parecería, en realidad, ¿cuál es la razón? Es muy, muy difusa ahí, porque se cuestionó y se vio que hay problemas internos. Bueno, esto sería cierto si Putin no controlaría la situación. Ahora, si la situación sigue bajo control ruso, si no vimos funcionarios que salgan importantes a apoyarlo, que ni siquiera la oposición movió un dedo, no hubo manifestaciones a apoyar el derrocamiento de Putin, ni siquiera del Ministerio de Defensa, uno va viendo que en realidad esto es un hecho aislado. Ahora, aprovechando esto, vamos a poner otro tema arriba de la mesa. Prigozhin, agente extranjero, amigo de Putin, que está funcionando para poner en marcha este mecanismo, porque en realidad Prigozhin y su alto mando, que me imagino que lo acompañó, o buena parte de ellos en esta aventura, tenía que saber que no tenía ninguna chance de poder hacer un golpe de Estado, una revolución, ni reemplazar a Shoigu, ni nada. O sea, esto era algo que estaba muerto antes de empezar, no tenía capacidad militar para tomar Rusia. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se presta? ¿Porque es parte de este juego? ¿Porque fue inocente y fue usado? ¿Vos cómo lo ves, Manuel, esto? De Prigozhin, pues nosotros conocemos mucho sus antecedentes, ¿verdad? De dónde viene él, qué ha estado haciendo, sobre todo en África con Wagner. Esta es una empresa lógicamente contratista, pero que goza de cierto criterio de credibilidad y confiabilidad, en primer lugar, y de igual manera el mando que lo rodea. No se cogen pues de la calle a ningún businessman y le dicen, ve, hacete cargo de esta empresa y vos pues también metete ahí en ese negocio y nosotros vamos a ayudar. Eso no existe así. Esos son varios cordones de chequeo y rechequeo y comprobación de la calidad del tipo que va a tener a cargo de esa empresa, en primer lugar, porque aunque sea privada, de una u otra manera, el concepto del gobierno ruso va a estar mezclado en los medios de comunicación, en el imaginario colectivo de todo el que entienda cómo ahora son las guerras proxy. Me parece a mí que cuando apareció la noticia, me decía un coronel, hey, pone 25,000, 30,000, 35,000 hombres, ¿verdad? Van a 400 kilómetros a llegar hasta Moscú. Y entonces es ilógico. Por muy bien armados que estén, no van a cruzar ni los kilómetros. Ellos iban a avanzar lo que el ejército ruso iba a querer que avanzaran, iban a ser pulverizados por completo, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya la trama del concepto de fuerza militar se pierde, ¿verdad?
como una cuestión creíble. Lo segundo, sobre la figura del presidente Vladimir Putin, me parece a mí que salió con mayor prestigio, con mayor aceptación, porque el pueblo ha comprendido que una cosa es una empresa contratista, otra cosa es un gobierno constitucional, una estructura de carácter constitucional como el ejército. Y lo otro es que es la decisión del presidente Putin en esta trama perdonarlo, permitir la mediación de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que se lo lleve para allá y todo eso, lo que evita el baño de sangre, ¿verdad? Ahora, lo que estaba haciendo Prigozhin en el frente, ¿verdad?, de guerra, también habla mucho de sí, de la confianza que tiene que tener este hombre para participar en este tipo de estrategia. Lo que pasa es que en estas tramas que te montan los rusos, históricamente, te llegas a conocer a ciencia cierta sobre cómo se planificó, quién la planificó, los objetivos de la planificación décadas más tarde. Por decirte algo, mira, cuando esa cantidad enorme de ejércitos que trasladaron desde el lejano oriente, los soviéticos, que estaban esperando en caso de que Japón los atacara, ¿verdad?, en ese frente, los trasladan en secreto. En secreto los trasladan y pasan inmediatamente a la defensa de Moscú. Los alemanes no tenían el cálculo de que esos 20 y pico de ejércitos iban a estar defendiendo Moscú, y mucho menos no tenían el cálculo ni el conocimiento ni la percepción más mínima de que podía contar todavía la Unión Soviética, el Ejército Rojo, con un golpe de contraofensiva de ese calibre. Ahora, y claro, el espanto fue cuando comienza la contraofensiva y lo comienzan a desbaratar en las inmediaciones de Moscú, y terminan pues con la canción aquella famosa de que fue el frío el que no ganó y no el ejército soviético. Pero ya esa es una excusa a la medida, ¿verdad? Entonces, que han inventado de manera histórica los alemanes y la repiten en Occidente. No te conocen de ese golpe que le dan esos 25 ejércitos que entran en la contraofensiva. Pero ahora el espanto es mayor. Ahora ven que no de manera oculta, en sus narices, esa tropa pasa a Bielorrusia, se sitúa al norte a varias cuartas, no sé cómo le dicen ustedes, a una corta medida, ¿verdad?, que se mide desde el dedo gordo hasta el dedo pequeño. Una cuarta es esto. Una pulgada. No, esto, bueno, pasa que no usamos esta expresión. Una cuarta, sí. Entonces, de varias cuartas de Kiev, pues, ¿verdad? Y entonces, recordemos cómo comenzó la operación especial militar, con una presión cerca de Kiev. Pero ahora, además de que vuelven a tener esa presión y con un ejército como es el Wagner, altamente ofensivo, altamente combativo, Bielorrusia sí tiende a ser muy bien resguardada de cualquier intento que los polacos, que están soñando con arrancarle un pedazo del pastel a Ucrania, pueden tener cierto grado de aventurismo en Bielorrusia, ¿verdad? Y además de eso, pues están protegiéndola porque ahora ya hay unidades estratégicas nucleares. Entonces, me parece que sí, aquí y habrá que decirlo, Putin es ganador. También se está demostrando que es una persona razonable, altamente razonable, lógica, que da oportunidades a todos aquellos inclusive que han sido engañados por otros, ¿verdad? El ejército ruso tiende inclusive a alimentarse de una mayor cantidad de combatientes de alto nivel combativo. Por todos lados es ganar, ganar. Porque cuando anuncian la toma de Rostov, ¿verdad? Wagner, la toma de una ciudad por un ejército, la gente, eso se siente en el instante. Y ahí la gente estaba lo más tranquilo, las calles limpias. Francia parece un basurero todavía como está, producto de las manifestaciones que han tenido, ¿verdad? Y eso es sin ejército que se tomaba algo. Y Rostov estaba limpio, completamente la gente serena, no había puesta el pánico. Claro, los medios sí
trataban de echarle leña al caldero, anunciando un baño de sangre, esto y lo otro. Lo que le preocupaba al ejército ruso es que eso fuera bastante cierto, pero aquí los medios de información masiva occidental perdieron terreno en el imaginario de aquellos televidentes o seguidores dentro de Rusia, que es donde tal vez más cala, porque entendieron que también todo fue una gran farsa, una gran chimbomba, un gran globo que explotó muy rápido. Pues fue un golpe que no existió, ¿verdad? Un rumor, fue más que todo un rumor, y nosotros aquí lo miramos, ¿verdad? Porque habría que ver, en política hasta los ríos se regresan, dicen aquí, ¿ya? Y ya los términos militares o las acciones militares ya es un poco más diferentes, ¿verdad? De que se reviertan tan fácilmente. Entonces, Putin sale muy bien está posicionado el presidente Putin. Tal vez algunos mandos del ejército, por las críticas abiertas que se han venido dando, están teniendo problemas en la opinión pública de la ciudadanía rusa. Marcel. Sí, sí, la verdad que se pusieron a prueba algunas teorías, porque los movimientos de tropas que pasaban antes, hoy se pensaban que no se podían hacer, porque decían, bueno, vos antes podías llevar camuflados miles de soldados, pero hoy con tantos medios de vigilancia, satélites, drones, es imposible. Claro, lo que buscaron es una forma, creo que más ingeniosa, de movilizar esas tropas, que es a la vista de todos, pero cambiando la causa. Entonces, en realidad parecería que los que vienen los vamos a recibir porque están de nuestro lado, pero no. Y de alguna manera, bueno, es un movimiento muy interesante, pero que la pregunta que lleva es, ¿esto te da una ventaja, podríamos decir, táctica, porque reposicionaste tropas rápidamente, bueno, todo lo que hablamos antes, ¿no? Pero la frutilla del postre, no sé, es una expresión que usamos nosotros acá, sería el punto culminante como para que esto termine, sería aprovecharlo de alguna manera. Yo a veces la duda que tengo es si en realidad es una maniobra más, podríamos decir, defensiva, en el sentido de, bueno, blindamos Bielorrusia, la aseguramos, no tenemos sorpresas ahí, y de paso obligamos a los ucranianos a que se movilicen y no puedan usar sus reservas en el frente, la tengan que destinar a una hipotética invasión de Ucrania, cuando por ahí tal vez no la hacemos nunca, porque se vienen esperando que Rusia haga cosas que nunca hace y hace cosas que nunca nadie espera. Entonces esto bien podría ser, pero lo hagan o no lo hagan, el hecho va a ser más o menos el mismo. Los ucranianos van a tener que destinar recursos que en otro momento hubiesen destinado para otras regiones, lo cual va a debilitar otros frentes. Eso es la duda de cuál va a ser la acción, porque aparte, si esto, yo me imagino, creo, que debería ser más esto último, el tema de obligarlos a separar sus fuerzas, a debilitar puntos para atender otros. Pero no sé, me cuesta creer que ahora vayan a hacer una invasión por el norte. Si lo hacen, lo tienen que hacer rápido, porque básicamente la ventaja que vos tenés con la movilización así es la sorpresa. Si estamos un mes para arrancar, bueno, no va a ser muy sorpresivo y ya van a encontrar a las fuerzas de la OTAN en Ucrania preparadas. Y un tema que yo planteaba en la presentación y que me gustaría también que lo charles, no sé si escuchaste lo que estaba diciendo porque entraste más tarde, pero muy resumido es Wagner, además de los resultados militares, era una caja económica muy importante porque tenía muchos recursos, empresas asociadas, yo contaba que hay minas, pozos petroleros y demás que ha ido consiguiendo a través de los contratos, que de por sí también son muchas veces lucrativos, depende de los países donde estén. Y tiene una gran injerencia política, tiene una injerencia diplomática, pero tiene una injerencia económica.
De alguna manera eso le permitió a Rusia, con mucho menos presupuesto militar que Estados Unidos, extender su capacidad, porque consiguió hacer fuerzas armadas autofinanciables de alguna manera con Wagner. Y ahora me da la sensación que, bueno, que llegaron a un punto donde tal vez esos recursos ahora tienen que pasar a ser directamente del Estado ruso, porque dadas las circunstancias, no sé, tal vez no tenga mucho sentido seguir empujando una empresa privada cuando Rusia ya tiene todas las sanciones habidas y por haber, y la misma empresa también está señalada. ¿Cómo es el tema de los recursos que proporcionan estas empresas y de qué manera esto es factible que estos negocios pasen a ser ahora del Ministerio de Defensa ruso y de esa manera financiar las operaciones militares? Sí, antes de compartir, ¿verdad? Lo que decía, mira, en ajedrez, como en la guerra, hay estrategias y tácticas de presión. En ese tablero, ¿verdad? Muchas veces vos movés una pieza, sea un alfil, sea un caballo, sea una torre, hasta un peón, y lo llevas a un cuadrante, ¿verdad? Ese tablero, en función no de que coma otra pieza, sino simplemente de tenerla ahí de jugada de presión. Y entonces el adversario tiene que mantener un sistema de defensa que utiliza mucha más cantidad de piezas para que evitar que esa jugada de presión encuentre la facilidad y pueda actuar y atacar, ¿verdad? Entonces, presión versus contención. Ahora, con esa cantidad y calidad de tropas que pasó a Bielorrusia, cerca de Kiev, vamos a decir, de Ucrania, pues tiene una lógica de presión que va, de hecho, a mantener fijo una enorme cantidad de tropas y recursos ucranianos en función de evitar esa sorpresa de esa jugada de presión. Esa por un lado. Otro de los tantos beneficios que esta estrategia exitosa del Kremlin ha tenido en términos militares y psicológicos. Lo que pasa es que estas empresas privadas, ellas tienen que mantener ese perfil porque de manera privada ellas actúan en el plano internacional. No siempre está tras bastidores el gobierno ruso, ¿verdad? Entonces sí tiene que tener cierto carácter autóctono, porque los contratos que tienen en África, en Medio Oriente y allá donde realmente un Estado se siente amenazado, inclusive en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo, no se puede descartar, pues los van a llamar, ¿verdad? Los van a llamar y estos van a prestar su servicio. Entonces esa lógica permite que ellos se mantengan como una empresa o un contratista privado para estos fines. En términos de la guerra o la operación militar especial que se da ahora, la guerra es contra la OTAN y la operación especial militar en Ucrania, pues la lógica de Wagner después de esto tiene que lógicamente cambiar. Todo el FSB se metió en sus oficinas en Leningrado para tomar control por si acaso, ¿verdad? Pero acordémonos que muchas de estas jugadas tienen que ser creíbles para todo el mundo. Para que las cosas lleguen a tener el resultado deseado, el show must go on. O sea, todo el mundo tiene que actuar en función de esa maskirovka, en función de esa desinformación, en función de esos objetivos a cumplir. Yo más bien estoy pensando, por ejemplo, en el futuro de algunos mandos del ejército, porque revisando los medios rusos, ellos, y eso es en cualquier país, pasó aquí en Nicaragua durante la guerra de los 80. Muchos altos mandos, carabinas vírgenes, le decimos aquí, o con perdón de todos los seguidores traseritos rosados,
desde su escritorio, dirigiendo el frente de guerra, mientras allá en el frente de guerra están muriendo los mejores hijos, ¿verdad?, del país, los mejores mandos combativos dirigiendo el país, y ellos muy bien, gracias, en su escritorio. Termina la guerra, los combatientes a su casa y los generales siguen en sus puestos y bien enriquecidos, y los verdaderos ganadores de la guerra. Entonces, eso está pasando ahora que Rusia pues tiene un régimen bastante abierto, bastante democráticamente es abierto. No me imagino que esto haya pasado en el tiempo de Stalin, durante la Unión Soviética. Pasó un poco durante la situación que se dio en Afganistán en los 80, pues la sociedad se venía democratizando, pero ahora hay ciertos parámetros y posibilidades de libertad de expresión bastante en Rusia, que la crítica que ha venido haciendo Prigozhin a ciertos mandos del ejército ha calado en el imaginario ciudadano, pero no solo es de una u otra persona. La crítica que tiene la sociedad va más allá. La crítica que va más a todo aquel que está haciendo plata con la guerra, todo aquel que está en su casa tranquilo, duchándose, comiendo 3 tiempos al día, teniendo las posibilidades para ellos, sus familias, de fiesta, de vivir bien, ¿verdad? Mientras el resto de la gente está ahí peleando y muriendo. Entonces, tiene que haber cambios estructurales, socioeconómicos, dentro del Estado ruso, dentro de la sociedad rusa, dentro de todo ese inmenso país, que logre alinear más a todo ese pueblo con su ejército en función de mayores victorias. Mucho se habla, y me gustó una parte que estabas mencionando el otro día en la primera intervención que hiciste, creo que fue antier, sobre la parte de la privatización. Esta parte de follow the money es muy importante como vector verlo, porque en estas situaciones de crisis los más agresivos compran, ¿ya? Cuando el barrio está quemándose, la gente compra las casas, el que está haciendo el negocio. Y entonces aquí hay cosas, hay jugadas, hay acciones que se hacen precisamente para quedarte con un buen botín de las cosas. Y eso es lo que también está tratando la sociedad rusa de prevenir. Está Putin tratando de prevenir, ¿verdad?, todos esos enormes abusos que se han dado en una situación de guerra. Entonces, me parece que habrá que darle seguimiento a no solo a las consecuencias personales para el liderazgo del Ministerio de Defensa, sino en general para todos aquellos miembros de la élite política y económica rusa que, miraba yo en programa, muchos de ellos comenzaron a mandar a su familia inclusive fuera de Rusia y a otras repúblicas, de la CNG, de la CEI, la Comunidad Estado Independiente. Entonces todo eso tiene que calibrarse, porque entonces, ¿cómo es esto? Pues estamos todos en el barco, o quiénes son los que realmente van a estar. Muchas gracias, Manuel. Quiero aclarar un tema que yo estuve sensible, fui yo, Diego, que hizo una pregunta y se refirió a vos de cómo si usar tu nombre, y yo salté como leche hervida, pero eso a veces pasa, Diego, no te haga problema, a veces uno siente más frío de lo que son los chats, ¿sí? Pero la pregunta de él te refería a vos como cubano, debe ser por el tonito, pero ya se disculpó por ello, yo aclaré que por era de decirle Nicaragua. Él aprovecho para preguntar si yo salté como leche hervida ahí, pobrecito, pero no, vos no haces esas cosas. Él pregunta si Playa Girón también fue una parodia para aliarse a la Unión Soviética, pactar como Lo pasó. estás sacando de tema. Luego después, anótala. De los 13 días de crisis. Entonces le voy a dejar para hacer el final esta pregunta, pero la pongo en pantalla para decir a Diego que está todo bien, que fue
que fue un tema de la frialdad que a veces uno escribe y lo lee así tan crudo en los chats. Es la típica frialdad brasileña. ¿Ah? La típica frialdad brasileña. Exacto, no vamos a sacar de ese tema, pero queda No, pendiente pero mantengamos el hilo, déjalo después cuando empezamos con las preguntas, Okay. Ahí contestamos. Gracias. Contesta Manuel, esto es para Manuel seguro. No, porque tengo un par de cosas más para hablar con Manuel, no te creas que es porque sí. No sé, son dos temas y no sé por dónde arrancar. Vamos primero por el primero, este cortito. Manuel decía que el tema de follow the money, y yo también diría follow de Israel, porque no sé si se enteraron que Israel primero iba a mandar la cúpula de hierro, la Iron Dome a Ucrania. Israel mandó, de hecho, tenía asesores militares entrenando tropas ucranianas. Israel iba a mandar misiles, Israel iba a mandar los tanques Merkava, y ahora Israel dijo que en realidad lo pensaron de vuelta y que los rusos están un poco enojados y sería mejor no echar más leña al fuego, así que no cuenten con las armas israelíes. Y creo que si algo podemos decir de los israelíes precisamente es que son muy hábiles para moverse diplomáticamente y juegan a ganador. Israel está jugando con un pie en Occidente, con los intereses en Estados Unidos, los intereses históricos, pero también tiene un pie en Rusia que no quiere perder y ya está tratando de poner un tercer pie en China. ¿Cómo te parece que funciona como termómetro Israel? Todos estos países occidentales que también son antirrusos, su grado de participación y apoyo a Ucrania en esa guerra no declarada, ¿verdad? Pero que para todo el mundo es una guerra donde ellos claramente están participando. También son jugadas de presión que según los tipos de armamento con los que estos cuentan y que la inteligencia militar rusa los conoce y los ha estudiado, los obliga a preparar un sinnúmero de planes, ¿verdad? Y estrategias por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Esto no es nuevo. Prácticamente desde las primeras declaraciones que emitieron los norteamericanos que qué iban a hacer ellos si entraban a Ucrania, tengo yo entendido que comenzaron a analizarlo con mayor realismo, lógicamente para preparar una operación como la especial militar se tuvieron que haber contemplado, pero ya más cerca, esta vez más cerca, los planes pueden cambiar, porque también estás estudiando el movimiento no solo de los ucranianos, sino de los ejércitos de la OTAN, incluido también el de Israel, que por ende está también un tanto ocupado, no debería estar cantando muchas victorias, está muy ocupado con Siria, está muy ocupado con Irán. Ahora la correlación de fuerza en el Medio Oriente ha cambiado mucho y en desfavor de ellos, por muchos negocios que tienen los judíos en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, en Qatar, en Egipto. La correlación de fuerza política y por ende militar está cambiando mucho en desfavor de Israel. Tiene que, más bien, antes de estar buscando pleito con Rusia, apoyando a los ucranianos, que de hecho en Israel hay una diáspora rusa muy grande y muy fuerte, rusa judía, que es otro frente interno que tienen ahí el Shin Bet y la Mossad para ponerse a pensar bastante. Pero sí, ellos tienen esos planes. A mí se me olvidaba decirte algo. Cuando nosotros comenzamos a revisar ya la situación con bastante seriedad, ¿verdad? Y miramos cómo el entusiasmo de Occidente se desbordaba a través de los medios de información masiva, nosotros calculábamos que de algún lugar de los ucranianos, del ejército o algún político de esos disparados, iba a pedirle a Prigozhin o a los Wagner que se unieran a las fuerzas ucranianas.
Y digo, solo esto falta para que el caballo de Troya se convierta y se les dé, y les dé más duro, ¿verdad? Pero bueno, parece que no fue tanto, se pararon un tanto, porque yo creo que, yo por lo menos no lo escuché, no sé si lo escuchaste vos, que alguien los invitó a formar parte del BCU, pues del ejército ucraniano, pero hubiera sido terrible para ellos completamente. Yo escuché que Zelensky había hecho declaraciones, pero la verdad no le presté atención. No sé si incluía la invitación o no, pero no me extrañaría por nada porque se habían ilusionado mucho. Va muy feo lo que hicieron los rusos con estas desilusiones. No se juega así con los sentimientos de la gente. Manuel, acá Ivonne me decía que están hablando mucho unas declaraciones de Stulin. Yo leí una entrevista que la publicó Contrainfo. La verdad, sinceramente, a mí Stulin, no sé, después, Manuel, vos qué pensás de él. A mí me resulta un personaje medio desconcertante. Creo que son amigos, ¿eh? Stulin y Manuel. Ya te voy advirtiendo. Sí, porque a veces dice cosas que son muy, 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 como decía, interesantes, para ser redundante, y otras veces algunas declaraciones muy extrañas. Y Stulin, bueno, más allá de la amistad que tenga Manuel, yo lo veo también como más un hombre de negocios, con un pasado que la verdad yo no sé bien qué, pero sé que ha vendido millones de libros y por lo que uno lo ve que anda entre México y Canadá y a veces España, y te quedás con alguna sensación. La nota que hizo, la verdad, fue extremadamente dura con mucha gente. Yo no creo, o sea, no desconozco que hay muchos problemas, hay muchos amigos rusos que tampoco están muy contentos con algunas de las cuestiones que se tomaron en la guerra, y a veces uno mismo intenta, curiosamente, ¿no?, desde afuera decir, pero tengan paciencia, porque la guerra no es solo voy y los aplasto militarmente. Acá la guerra es contra la OTAN y la guerra puede ser nuclear. Entonces, hay veces lo que hay que hacer es una política medio como haría una boa constrictora, ¿no? Cuando exhala aprieto y espero, cuando vuelvo a exhalar aprieto un poquito más y lo voy asfixiando de a poco, porque es la única forma de minimizar las bajas. Cientos o miles de millones de personas pueden morir si estalla una guerra nuclear. Y hasta ahora parece que Putin sabe lo que está haciendo, sopesa los tiempos muy bien, y cuando llegan los puntos cruciales, como siempre se vuelve para su lado. Si él está rodeado con Lavrov, Shoigu, Medvedev, yo imagino que él sabe. Medvedev, yo lo tenía, como muchísima gente, creo, como un personaje ultraliberal, un hombre de negocios, el ala de la derecha liberal que equilibraba el gabinete. Cuando empezó esta operación resultó ser el más talibán de todos, y uno se queda pensando, tal vez Putin sí sabía, tal vez Medvedev lo que hacía era ser parte de un juego de Putin, es el que dice lo que Putin no puede decir por su función. Yo la verdad no termino de entenderlo demasiado a Stulin. A veces no me gusta este tipo de declaraciones porque, qué sé yo, para ser tan patriota lo imaginaría en Rusia, no lo imaginaría en Occidente, aunque tal vez, no sé, trabaja para la inteligencia rusa y su función es hacer lo que está haciendo, que también puede ser, y ahí el ignorante soy yo que no sabe de qué se trata. Dejemos que opine Manuel de esto, démosle la oportunidad de ver, Manuel, Daniel Stulin. Aparte no nos dio una entrevista una vez que se la pedimos. Así pero fue muy amable. Sí, pero no te dio la entrevista. Estoy cansado de los que te dicen como Pedro Baños, súper amable, pero después no te da la entrevista. Palo para vos, Pedro Baños, porque fuimos a verte y no nos diste la entrevista. Así que, sí. Pero me gustaría saber cuál fue el comentario que hizo Stulin. No lo he leído. Ahora, para que la busco y te la paso. Okay. No, mira, Stulin, lógicamente todo el mundo sabe que fue un oficial de contrainteligencia, ¿no? Y ha escrito sobre temas que están muy cercanos a lo que es la inteligencia estratégica, escudriñar lo que son
la élite de poder global. Y los trabajos que ha hecho Stulin a inicio, como la del Club Bilderberg, ha generado un mayor interés en la lectura de sus obras, como la Operación Octopus y otras más, ¿verdad? Que conocemos. Coincido con Marcelo en que él anda en mil y unas cosas. Es lógico de pensar, del ejército nunca te retiras, mucho menos mucho menos de los servicios especiales, ya. Por mucho que vos digas, ya no tengo nada que ver con esa gente, tal vez vos no querés, pero ellos sí tienen mucho que ver con vos. Y entonces cuando te tocan la puerta de la casa, tienes que abrirle, ¿ya? Entonces, me parece que a veces él trabaja mucho en la atracción del público, ¿no? Trabaja mucho en la atracción del público y eso le ha dado a él un enorme rating. También los programas que, como bien decías, ha tenido en México y todo. Para mí, a Stulin le conviene más dedicarse al estudio de las obras de inteligencia estratégica que hemos estado leyendo que terminar de comentar situaciones coyunturales. No sería para él, pues no lo veo, no lo busco. Si quiero entender cosas coyunturales, o una lógica que pueda tener la coyuntura internacional, Stulin no es una fuente para mí de búsqueda, una lógica. Hay centros de información en rusa, hay periódicos muy buenos, hay otros ¿cómo te diría yo? Fuentes que puedes buscar y que te pueden servir más a la medida. Por eso desconozco pues cuál haya sido el comentario de Stulin, pero no soy amigo de él, no, lamentablemente pues todavía no he tenido la oportunidad de encontrarme con él, pero no es difícil, no es imposible, pues se puede encontrar y decirle qué pasó, darle programa a los hermanos de ACTV y yo sé que lo va a hacer, ya. Si no es de manera directa, pues lo caramboleamos y va a ir, pues. Pero yo creo eso, yo creo que Stulin debería seguir más trabajando sobre esas familias de poder, esa agenda globalizante, esos cambios estructurales socioeconómicos que quiere imponerle al mundo, que es de destrucción prácticamente, de composición total, y ahí él es bueno. Por eso ahí no puedo opinar mucho. Mira, yo estaba viendo lo que escribió. Lo que pasa es que Ivonne, pues ella es una dama, a ella no le gusta que nos disparen duro, ¿verdad? Y lógicamente agradezco la defensa, ¿verdad? Pero lo que decía el amigo, me acuerdo cómo se llamaba, Sergio, creo, y que me confundió con un cubano. No, yo soy nicaragüense, como decimos aquí, por gracias a Dios, pero para mí no es... Diego fue, y no fue despectivo, no fue despectivo, se pidió disculpas después. Sí. Fui yo la que lo tomé así, como dije antes, como leche hervida, al que no, él te pidió disculpas, como podría haberme dicho Argentina, por ejemplo, claro. Yo brasileña, más o menos. Yo les digo, soy nicaragüense, gracias a Dios, pero adoro a Cuba, ¿verdad? La Cuba fidelista. Tengo muchos buenos amigos, hermanos ahí en Cuba. Entonces, un honor que me digan cubano, pues no. Sí. O sea, lo que pasa es que ahora entiendo la confusión de él, porque como él quiso preguntar sobre justamente el tema de la Plaza Girón, que si había sido una parodia para aliar con la Unión Soviética y pactar con Estados Unidos, como pasó luego de los 13 días de crisis, claro, por el tonito no pudo diferenciar Cuba, Nicaragua, claro. Más o menos por ahí. El problema ahí tal vez solo es calificarlo de la invasión norteamericana, esa operación de la CIA a Playa Girón con una parodia, ¿verdad? Solo si la queremos, si realmente la queremos... si nos queremos reír de esa acción de la CIA que terminó en un fracaso, ¿verdad? Porque
lo que pasó fue que, si ustedes ven la operación que la CIA monta en Irán, ¿verdad? Junto con la inteligencia británica, para destronar a un primer ministro ahí y apoderarse de los recursos petrolíferos, esa misma operación ustedes la estudian y la trasladan a lo que monta la CIA posteriormente en Playa Girón, ¿verdad? Que no les sale, no les resulta, desde luego es una parodia porque la mala utilización de la Fuerza Aérea le llegó a prácticamente a perder los objetivos principales del desembarque. Somoza, el dictador que teníamos aquí, inclusive llegó a la CIA, le dijo al director de la CIA, Alan Dulles, que cómo tenían que utilizar la Fuerza Aérea para atacar a Fidel Castro, y asustado de todas las recomendaciones que le dijo, Somoza le dijo: ¿y usted qué gana de todo esto? ¿Qué quiere ganar de todo lo que nos está diciendo, verdad? Y entonces al final pues terminó mal esa operación, pero radicalizó, es cierto, radicalizó el rumbo que tenía que llevar la revolución cubana, pues se entendió de que los norteamericanos nunca iban a detenerse en sus planes de desestabilización y destrucción de la joven revolución, y pues nada mejor pues que declarar al país socialista y aliarse oficialmente con una potencia como era la Unión Soviética en ese entonces, que sin duda alguna me parece que fue la acción más correcta que hizo Fidel, estando a 90 millas de los norteamericanos. No se salvan ni los que están en Irak, ni en Libia, ni en Afganistán, de la mano larga y agresiva de los norteamericanos. Ahora imagínate los cubanos a 90 millas, pues entonces fue una decisión acertada. Me parece que ahí lo que hubo fue un aprovechamiento de la situación amenazante que crearon los norteamericanos con esa operación fallida, pues que el amigo le llama parodia, que si es para burlarse, sí acepto que le llame parodia, porque fue un desastre, ¿no? Sobre todo para todos los mercenarios gusanos que fueron capturados en el desembarco en Playa Girón, que habían sido entrenados en Nicaragua, en Guatemala, ya sabemos toda la historia. Muchas gracias, Manuel. Está perfecto, pero más con respecto a lo de Stulin, yo te voy a encargar, Manuel, en la carpeta por tus contactos a Stulin, a Pedro Baños acá en el canal en algún momento. Así que nos gustaría entrevistar. Hay un par de... ¿Viste? Hay que vieron la entrevista. Tú le dices que el problema es que piensa como muchos rusos civiles en los halcones militares, que es que Putin está haciendo blando. Hay un reclamo para que Putin puede ser, pero si lee la nota va bastante más allá de eso. Dice acusa a Lavrov de tener un cuñado que vive en Israel, que maneja no sé qué negocio, yo no recuerdo bien. También habla de Shoigu, que viene de la familia Yeltsin, que básicamente es un corrupto de hace 30 años atrás, y a Gerasimov lo califica como un lameculos. O sea, me parece que fue fuerte. O sea, no es que a mí se me ocurre decir esto. Si para poner el link ahí para que cada uno lo vea y después me cuenta a ver qué les pareció, pero nada más. O sea, él, por ejemplo, habla de, no sé, de demasiado fuerte, más en épocas de guerra, y habla de... Se banca a Prigozhin, que Medvedchuk, el ucraniano, que fue cambiado por cientos de ucranianos que salían de Azov, que los cambió como prisioneros de guerra, y eso indudablemente me dio un tiro por elevación a Putin. Más allá de que él después rescate la figura, me imagino que ese canje se hizo con el conocimiento de Putin. Qué sé yo, no sé, me parece, más siendo el ruso, ¿no? Yo no soy ruso, también tengo un poco más libertad para hablar en ese aspecto. Pero bueno, eso era un poco... Acá más tenemos al espía de telón, Enrique Repollo, que está de programa en programa, así que lo estamos siguiendo. Casualmente habían comentado de vos hacia adelante. Si querés entrar, la casa está abierta. Enrique, ahí te paso el enlace, podés compartir con nosotros un ratito que no nos queda todavía. ¿No, Manuel? Tenés un poquito de tiempo. Pongo un tema más sobre la mesa que me parece importante. Alemania acaba de anunciar que va a mandar 4.000 hombres a la frontera rusa
los va a mandar, los va a poner en Lituania. Y bueno, me parece que Alemania ha sido el escogido para ir a sacrificarse. Todos hablamos de Polonia y Polonia va a ser el próximo y los países bálticos, pero el que parece que está tomando la iniciativa en todo esto es Alemania. La verdad, el grado de belicosidad de Scholz y su gente y esta se llama la ministra verde que tiene como secretaria, como responsable del área internacional, Annalena Baerbock, son terribles porque son los que han mandado los Panzer, los que han mandado los tanques Leopard 2, son los que quieren mandar aviones que ya ni tienen, porque la verdad la Fuerza Aérea Alemana está un poquitito obsoleta, y ahora mandan 4.000 hombres armados a garantizar la seguridad de Lituania en la frontera, y la verdad me parece que Alemania está jugando con fuego, parece que no termina de aprender las lecciones, pero esta vez ni siquiera está con un proyecto propio, está siendo un peón de un juego ajeno. Hubo una manifestación con bastante gente en la base de Ramstein, ahí en Alemania, quejándose por las políticas del país, ¿no? Pero bueno, me parece que le falta bastante a la sociedad alemana para reaccionar, dejar de preocuparse tanto de las cuestiones de género, porque veía algunas banderitas LGBT y algunas cosas que ves en Alemania que son increíbles, y creo que ahí también muestra cómo, bueno, todo esto sirve para manipular a la sociedad, porque están llevando a Alemania a una guerra contra Rusia y parecería que la sociedad está adormecida. Ya de por sí le sacaron el gas, destruyeron su industria y ahora parece que lo van a rematar llevándolo a la guerra. Además de, acuérdense, cuando multiplicó el presupuesto militar, creo que destinó 100.000 millones de euros adicionales para poner en condiciones su ejército bastante fuera de estado, ¿no? No sé en qué va a terminar esta historia, pero no parecería muy bueno y me parece que es un tema a considerar porque no es un país cualquiera, es Alemania. Manuel, a ver, estás inhabilitado. Para no dejar pasar lo de Stulin, ¿verdad? Mira, él como ruso, él sabe muy bien un dicho que tienen ellos que dice Semie nie Viesurrodov, o sea, en cada familia no faltan los anormales. O sea, es imposible que en sociedades altamente politizadas como los nuestros, nuestras familias no estén divididas. Nicaragua está dividida por completo. Unos piensan de una manera, los otros pensamos de otra manera, y los otros están en el extranjero, en Estados Unidos, en España. Igual pasa con los rusos, igual pasa con los ucranianos, igual pasa con los cubanos, ¿verdad? Lo que no debe de permitirse es que producto de la política la familia se destruya, las amistades se destruyan, ¿verdad? Porque lo que más se trata es de establecer puentes de comunicación para aclarar, ¿verdad? Y decir, no, hombre, mira, tal vez no es como vos pensás, sino lo que se está haciendo es esto, ¿verdad? Si existen esos niveles culturales para poder intercambiar opiniones, a veces, lamentablemente, pues, el hermano contra el hermano se disparan y los hijos contra los padres, y la política y la religión, eso es lo que hace bastante dividir. Entonces, que Lavrov tenga no sé quién en Israel, que Shoigu no sé, eso les pasó, comenzó a pasar desde la enorme ola de migración que tuvo y Rusia desde antes y poquito después de la revolución bolchevique, durante toda la Guerra Fría y después con todo eso de la perestroika y la época de Yeltsin. Entonces habría que preguntarle a Stulin si él no tiene familiares en el extranjero, ¿verdad? Luego toda su familia está metida en Rusia, en una isla allá en la Siberia, y no tiene contacto ni con derechistas, ni liberales, ni nada de eso. Pues algo muy fuera pues del contexto, fuera de la realidad que viven sociedades y países politizados como las nuestras. Ahora, mira, los alemanes tienen un gran problema y es la ignorancia. Yo pensé que era la obsesión de revanchismo, que era tal vez alguna obstinación por venganza. No, y es que me lo explicaba un alemán federal.
cuando ellos llegan a cierta parte de la historia universal, la parte de la Gran Guerra Patria y toda la derrota que les causa el Ejército Rojo a la Alemania hitleriana no se la enseñan en la escuela. Entonces ellos, generaciones completas, no han llevado a dimensionar realmente lo desastroso que le fue a Alemania por segunda vez intentarse meter con Rusia. Pero ellos, los nietos y bisnietos de los que perecieron en Stalingrado, deben de saber que si te metes con un ruso y que si del primer golpe no lo noqueaste, no lo aniquilaste, correte porque no va a haber territorio, como decía un jefe de la inteligencia, ningún rincón de la tierra donde te puedas esconder, porque ahí la mano larga del Kremlin te va a hallar, ¿ya? Entonces, Scholz, como su ministra de Defensa, parece ignorar esas lecciones amargas de la historia, pero sobre todo porque el Occidente, los británicos, en alianza con los norteamericanos, todo esto del CFR, el Council for Foreign Relations, que de repente dijeron, ¿por qué nosotros vamos a salir de la crisis a expensa de mandar a matar, a morir a nuestros soldados anglosajones? ¿Verdad? Mandemos a los alemanes, debilitamos el poder terrestre de Euroasia, ¿verdad? Y los alemanes, pues, son radicales que los utilizamos para asuntos radicales. Esa primera lección ellos no la están ignorando. Dos, por ejemplo, Stirling bien puede crear un súper trabajo, y no lo dudo, en función de determinar qué grupos dentro de la Alemania están radicalizados a favorecer a Occidente. Tendría que ser la parte solo de Putin, ¿la podés cortar? No. La parte que está de los alemanes enfocada a lo nacional alemán, o la parte de los alemanes que está enfocada hacia una orientalización. Eso sí sería un buen trabajo. ¿Por qué? Porque hasta ahora todas las declaraciones, discursos del gobierno alemán están enfocados a una obediencia estúpida, ¿verdad? Amórfana hacia los anglosajones, que los va a volver a llevar al picadero de Stalingrado o a la batalla de Berlín, si se ponen en ese asunto. Y no veo yo a Alemania ahorita como era la Alemania del 39 o del 41, del 40 al 41, no la veo así. Por mucho que diga, tengo que ir a la OTAN al lado, no, nada de eso, pues. Y esas 4.000 tropas que están mandando al Báltico, eso es como para un palillo de diente al ejército ruso ahorita. Si lo primero que anexaron las tropas soviéticas después del pacto Molotov-Ribbentrop fueron los bálticos, ¿ya? Y después de la división de Polonia entre ellos y los alemanes. Entonces, imagínate para los Wagner, que ya están ahorita más que calentados, ustedes que son deportistas, están calentados, sobreentrenados, en disposición combativa. Esos 4.000 soldados, no sé, como nosotros diríamos, un bocadillo un poco jugoso, pues, para los colmillos que tienen los Wagner, o la capacidad, pues, de golpe del ejército ruso. Ese es el gran problema que nosotros vivimos insistiendo desde el mundo académico, de la toma de decisiones de los líderes. ¿Cuánto de estas decisiones en tiempos de crisis afectan a miles y miles y miles de sus ciudadanos, que ellos creen que de alguna manera están obteniendo algún rédito? Pero la verdad es que yo no le veo a los alemanes ahorita ningún rédito en estarse peleando con los rusos. Ellos mismos lo miraban cuando tenían el enorme y jugoso negocio del gas y el petróleo con los rusos, ¿ya? Y aquellos les daban favorable estos recursos estratégicos, y los alemanes a cambio de recursos tecnológicos y enorme financiamiento, ¿verdad? Estaban bien. Ahora yo no le veo más a los alemanes, no les veo final feliz, te lo juro, por mucho que estaba leyendo ahí a la Rand Corporation y la participación de Europa de manera más decidida en una etapa post derrota de Ucrania, ¿verdad? Donde ya otros países como Polonia, Rumanía y Alemania tienen que tener un activismo mayor.
Gracias, Manuel. Para cerrar, Marce, no logro bajar esta foto. Si logro bajarla, ya te lo digo. Sí. Sí, iba a decir algo, la verdad que me distraje y me olvidé. Para que me acuerde, te lo digo, pero era algo sobre Alemania, pero ahora se me fue. Ok, puedes empezar. Me olvidé la pastilla. Exactamente, ese es un tema. Bueno, queda entonces una discusión. Bueno, lo de Stullen ya fue, en su momento ya vamos a hablar de ese tema. Ahí me acordé. Ya está, ya me volví. Perdón, no hace falta dar los ojos en público, queda mal. Nosotros hacemos un programa con un coronel, el coronel Pizarrito, ustedes lo conocen, y él fue mucho tiempo casco azul de la ONU, estuvo en Medio Oriente, en medio mundo, y le tocó conducir tropas que incluían soldados alemanes. Y un día me acuerdo que contó que tenía un problema con los alemanes, porque a diferencia de otras tropas donde él daba las órdenes y las cumplían, él daba una orden a los alemanes y los alemanes estaban más preocupados por si tenían las cremas humectantes, estaban todo el día tomando sol para estar bien bronceados. Y, por ejemplo, ellos tenían que tomar agua mineral, no me acuerdo si era Perrier o cuál era la que decían, porque no tomaban un agua mineral cualquiera, que era la que les tenía que proveer. O sea, decía, quedó asombrado. Nosotros quedamos asombrados del resblandecimiento de los alemanes. Claro, uno se quedó con la imagen de los nazis de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra con estos alemanes deconstruidos de ahora y hay un abismo. Bueno, ahora sí, tengo la foto. ¿Viste que fue un minuto? Muy bien, gracias. Tengo la foto que quiere Marcelo y ya nos disponemos a hacer un cierre por hoy. Manuel, y tengo entendido que vas a estar acá el jueves a las 22 horas Argentina, 19 horas Nicaragua, con Azul Selene Ramírez en conducción y con los especialistas de CREI para seguir abordando los temas de este conflicto que no termina acá. Para el jueves habrá más novedades también. Así que dejo a Marcelo hablar sobre esta fotito que lo vemos ahí. No, para hablar. Está a 100 kilómetros de la frontera de Kiev. Me causó gracia la cara de Putin en la foto. Y bueno, creo que esto resume mucho de lo que venimos hablando, ¿no? Putin es un idiota, Putin salió debilitado, Putin no sabe. Cometió otro error. Acuérdense que Putin viene cometiendo un error tras otro. Cometió el error de anexar Crimea, cometió el error de meterse en Siria, cometió el error de entrar en Ucrania, comete un error tras otro, pero bueno, la verdad todo se resume en eso. O sea, cada vez que comete un error queda mal parado Occidente, que es el que está llevando la peor parte. Lo bueno de tener una audiencia inteligente y preparada es que te trae información. Varios también me han escrito ahí por privado. Darío decía que agua mineral en botellas de vidrio porque tomar en botellas de plástico producía cáncer. Eso fue bien. Gracias por la notita de color. Manuel Espinosa, un cierre para el programa de hoy y desde luego la invitación del público para el jueves, 19 horas Nicaragua, 22 horas Argentina, con la conducción de la licenciada Azul Selene Ramírez, con el director de CREI y sus colaboradores. Sus secuaces. Malo, vamos. Ahí está. Toda la pandilla del CREI, sí, los militares. Exacto. Bolívar, Juan Urbina, Lester, Pilarte, sí. Es terrible jugar ajedrez político y militar con los rusos, porque el ajedrez que utilizan muchos gambitos y vos crees que ellos van perdiendo y cediendo, lo que hacen ellos es llevarte a un precipicio donde el juego rápidamente cambia y cambian de favor del adversario. Los franceses lo conocen, los alemanes lo conocen, los norteamericanos lo conocen, porque no solo en el terreno militar se han enfrentado, sino en otros frentes mucho más inteligentes. Me parece a mí que me está dando gracia la imagen que pusieron de Putin ahí, ¿verdad? Está como
¿Qué les pareció pues esta jugada? Está bien cómoda, muy interesante. Un gol metieron ahí con esa imagen. Yo igual temprano te había enviado un video donde están dos rusos ahí, ¿no? Y diciendo, un chaparrito le decía al otro, porque el otro le dice, los nuestros, los otros están en guerra, y entonces le decía, ¿y quién está ganando? Si los nuestros o los otros. Y el otro le decía, mira, vos nunca podés saber si los otros son nuestros y los nuestros son otros. Pero los otros, dice, están golpeando, ¿no? No, vos no sabes si los otros, que son los nuestros, son los que están golpeando a los otros que no son nuestros. Y entonces un juego de palabras entre los otros y nuestros que realmente es bien difícil acertar toda esa jugada estratégica que está ahí, los grupos de operaciones estratégicas implementando en función de ganar la guerra. Y esta jugada, pues hay que calificarla, no sé cómo califican ahí a ustedes, pero nosotros con un 100 en términos militares y en términos políticos. Y aquello que decía de que la guerra se gana en el frente mediático, ¿verdad? Para Occidente, a ellos les gusta ganar la guerra en el frente mediático, aunque en el frente, en el territorio, en el terreno del combate, lo pierdan. Aquí también ya hay una muestra que la guerra Rusia también la puede ganar en el frente mediático y meterle unas campañas de distorsión que le da vuelta como calcetín al revés en un 2x3. Agradezco yo siempre la invitación. Pensé que Repollo iba a entrar, pero parece que está cansado, que miré un comentario por ahí, que estaba en el programa. Un saludo a ustedes. Se fue de la trinchera, hasta los que están en la trinchera tienen que irse a dormir. Está bien, Enrique, claro. Ya vamos a organizar algo más temprano. Claro, pues es la que está en España, se va a las 4 de la mañana. No, claro. Ahora todavía no, pero es tarde, sí, vamos a arreglar con él. Ahí, muchas gracias. No, sí, tienes razón, digo, ¿qué pasa? ¿Ah? Sí, no son las 8 de la noche, No, son la 1 ya. Claro, la 1 ahora, sí. Igual es un flojo, a la 1 nosotros recién estamos empezando. Acá Telde Pérez dice que también escuchó Stulin, le gustaría que aclare sus afirmaciones, que también lo sigue, ¿verdad? Lo suele seguir y le puede sugerir que colabore con ustedes como seguidor de ambos foros de pensamiento. Mira qué lujo. La manera que venga Stulin es que sigamos creciendo el canal, porque cuando seguimos siendo muchos, el canal sigue creciendo. Ganador cualquiera, ¿no? ¿Ah? Ganador cualquiera. No. Si ustedes puedan tener una idea, nosotros hemos tenido, a ver, déjame ver acá las estadísticas. Nosotros recibimos en los últimos 28 días 133,000 visualizaciones. Así que... para otros será poco, pero para nosotros ya para nosotros es bastante. Estamos ahí, superamos los 39,000 suscriptores. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Así que... Y una cosita más, Ivonne. Tiene razón Darío Cabuso con el tema de Baquero. Nosotros lo entrevistamos un par de veces a Baquero, pero nos interesaba la posición que tenía desde una izquierda obrera que juraba de las cuestiones de género, denunciaba lo que estaba pasando. ¿Qué quieren que le diga? Yo ya varios que conozco así, de golpe aparecen en grandes medios, se cambian, se ponen el traje y la corbata y es como que cambian de bando. Desde que empezó la operación militar rusa, ha estado muy en contra de Rusia, pese a que él se planteaba comunista, quedó defendiendo la OTAN. Yo no digo que los rusos sean comunistas, pero defender a la OTAN es como mucho, ¿no? Y ahora, parece que entró como un caballito con el tema de la revolución rusa, que le imaginaba que iba a haber y que, lamentablemente no fue. Es como Yago Rodríguez. Yago Rodríguez tenía algún dejo era interesante, era ameno para hablar, caía simpático. Cuando empezó este tema, mostró para quién trabaja. Esas son las cosas que molestan, porque no se presenten como independientes. O sea, te presentás, yo tengo simpatías por tal y digo lo que me parece. Nosotros tenemos obviamente simpatía más por Rusia que por Estados Unidos, lo decimos todos los días. O sea, lo que tratamos de que eso no nuble la visión de lo que está pasando. O sea, ahora por suerte nos tocó una etapa donde se están dando las cosas como a nosotros nos gusta, pero mañana puede ser
lo contrario, y bueno, tampoco es cuestión de andar ignorando esas cosas. O sea, tenemos lamentablemente que decir las cosas como son, porque si no, no tiene sentido. Exacto. Porque también esa adoración boba por las cosas y a crítica tampoco sirve para nada. Y tampoco entrevistamos a nadie como estrellita. Nosotros entrevistamos acá en el canal, somos todos iguales. Así que somos todos rojo, verde, amarillo, naranja, no hay problema de color. Manuel, como el chiste de los negros que... La verdad es que lo que digo es que ustedes ya van a entender. Hay una actividad muy importante que va a salir en los próximos meses de julio y les voy a explicar. O sea, yo creo que hay que dar oportunidad a todos, no solo a aquellos que logran posicionarse y tener tuvo la suerte de aparecer en un canal de televisión que se hizo famoso, entre comillas, ¿no? Y hay de repente mucha gente muy capacitada que les cuesta llegar, pero que vale la pena escucharlo. A eso me refiero. O sea, no siempre va de la mano tener un gran... ser popular con saber. A eso me refiero. Si no, los grandes medios de comunicación estarían llenos de gente. Nosotros debemos ser genios. Nosotros seríamos, ¿viste? Gracias, Jacqueline. La verdad, Oscar, teníamos intención de hacer un programa diario, pero justamente el ser independiente a veces nos juega en contra por las obligaciones que uno tiene, como para ir sacando las papas del horno, para ir de un lado al otro. Entonces, al no tener esta estructura de recursos, exacto. Así que no se puede lavar los platos y estar en el piso y estar pensando. Por eso obviamente Ibolino lava los platos. Exacto, por eso el marido lava los platos, así que no hay problema. Así que el jueves vamos a ver si lo invita Manuel Espinosa. Es el programa del CREA, así que va a estar con la conducción de Azul Selene Ramírez. Manuel, muchísima gente agradeciendo acá, mucho cariño, así que un gusto verte, eso está muy bien. Así que большое спасибо, Erón, por estar ahí con nosotros. Miguel, todos los que están agradeciendo ahí, muchísimas gracias. Recordarles que mañana vamos a estar, mañana no va a haber el escritorio del coronel, pero sí va a estar el jueves un poco más temprano, por cuestiones técnicas no va a estar. Y vamos a... Exacto, Juan Pablo, exacto. ¿Qué pasó? Y hay cosas peores que no puedo contar. Eso se me explotaron, qué malo. Así que yo les agradezco, les pido que compartan este contenido entre sus amigos, que den like, eso ayuda muchísimo, para que, no solo para llegar el mensaje, sino que también para que YouTube, cuando llegan a Nicaragua, y Bonnie Alves y Marcelo, mira, ganas no nos falta de conocer Nicaragua, ojalá pudiéramos ir en algún momento. Sería un verdadero placer. Azul Selene Ramírez dice que si va a Nicaragua no se va a ir de ahí hasta no conocer estas bellísimas playas. Así que si algún día vamos... Estuvo haciendo una investigación de mercado sobre las playas, lo único que le interesaba. Vamos a hacer. Ojalá pudiéramos ir seguro. ¿Qué revolución sandinista? Las playas, ¿dónde están? Exacto. Perdón, Manuel, la informalidad, pero como acá es un espejo, si no estaban acá, esta cosa ya sigue un poquito más así, este intercambio con nuestro público, que la verdad da gusto, realmente da gusto saber que hay esta respuesta del otro lado y que hay este interés. Así que a vos te estamos viendo, escuchando el jueves, 22 horas Argentina, 19 horas Nicaragua, a las 4 de la mañana en Berlín. A que me preguntaran por ahí. Así que, pero lo pueden ver en diferido, no nos enojamos. A las 4 de la mañana en España, en Rusia, así que todo el mundo ya sabe los horarios. Ese es el problema de los... Cuando vos usás los horarios, por ejemplo, de Centroamérica, tenés el problema que es muy tarde para los europeos. Es como que es una manta corta, siempre hay alguien que queda afuera. Bueno. A veces uno, a veces otro. Exacto, paca, nos estamos viendo. Spokojnej noche. Le estás mandando a dormir a Manuel. Así que muy buena noche a todos ustedes. Cuídense.
Mirá, nos están viendo desde Hungría, Manuel, mirá lo que existe, tenemos gente... Bueno, está bueno para hablar un día de... de Orbán, Si hay alguien de Hungría sería interesante tener algunas referencias, porque la verdad casi no llegan noticias de Hungría. Exactamente, así que dejémoslo tranquilo, que tiene que ir cariños a Junior, a Placer, a todos, ahí a toda la familia, que sigan bien. Hasta luego, cuídense mucho todos ustedes, ¿eh? Hasta luego.